pero las cifras las pone usted con todos los anexos. Cualquier número que usted ponga en la declaración de renta debe estar justificado en la parte de al frente. Eso también va dentro de los requerimientos del examen y por supuesto los soportes que deben acompañar a la declaración. En el caso de la cédula general, en el caso de las cédulas laborales, lo que debe acompañar la declaración es el certificado de ingresos y retenciones. Lo que debe acompañar a la cédula de rentas de capital, por ejemplo, si yo les pido que para esas rentas de capital declaren unos arrendamientos, declaren unos intereses de un CDT, pues van a ser unos certificados didácticos de arrendamientos y de CDT. Todo debe ir debidamente acompañado. Para el tema de patrimonio líquido y para el tema de deuda, también deben tener soportes, obviamente que soportes didácticos, pero todo debe ir con sus soportes y todas las cifras deben ir explicadas, así como yo les compartí la cédula de rentas de trabajo. Todas deben ir explicadas con una flechita porque como estas hojas, estos anexos o estas hojas de trabajo me las entregan en Excel, cada una de las cifras a declarar debe tener su explicación. ¿Listo? Entonces les hablo a carta abierta para que ustedes puedan ir preparando la información. Y es obviamente que con cifras distintas. Las condiciones van a ser las mismas para todos, pero las cifras van a ser distintas. ¿Sí? Entonces eso es como lo que tenemos que organizar. Bueno, vamos con ingresos brutos por rentas no laborales. Recordemos que ya vimos las... En mi caso, yo le he entendido hasta el momento todo lo que he explicado y todo eso, pero me gustaría afianzar nuevamente de pronto para no tener ningún error, ninguna equivocación. Y he estado buscando las clases grabadas y no la he encontrado. Aquí en ¿Las Teams, qué? no sé qué pasa, las clases grabadas. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, fíjate, yo siempre activo el botoncito rojo. ¿Qué pasa? Que a veces Teams te puede grabar la clase como no te la puede grabar. Realmente, si tú miras ahorita, está el botoncito rojo grabando. Llevamos 13 minutos de grabación del botoncito rojo. De ahí que, por ejemplo, se conserve la grabación, realmente, como te digo, se me escapa de mis manos, porque yo soy la menos interesada en quitar la grabación. O sea, yo eso no lo hago porque a mí la universidad me pide evidencias de la clase y yo mi clase la comienzo puntual y la termino hasta las 10 de la noche y mi evidencia es el video. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos que firmar la clase, nos piden el link del video y ese link del video yo lo envío. Entonces, realmente yo soy la menos interesada en quitar el video de la clase. No sé si otra persona lo puede hacer. En realidad desconozco ese procedimiento. Lo que sí sé es que yo siempre pongo a grabar la clase porque yo necesito mandar el link del video. ¿Qué pasa? Que muchas personas se confían que porque está el video y de pronto se levantan a hacer otra actividad o de pronto pues dicen, bueno, ahí está el video y después lo veo. ¿Y qué pasa? Que a veces no se guarda. No solamente me ha pasado con este curso, también me ha pasado con teoría contable. Cuando van a ver el video, algunos están montados, otros no están montados, pero realmente se sale de mis manos la explicación. No puedo decirles porque yo esa parte tecnológica ya como de software yo no la manejo, o sea, yo lo único que sé es que yo pongo a activar el video y allí está, pero de ahí en adelante lo que pueda llegar a pasar realmente se sale de mis manos. No sé si tú me comprendas eso. Sí, claro, profe, la entiendo perfectamente. Esa era la inquietud. Pensé que era que no se estaba grabando o algo por el estilo porque no la encontraba o no sé si usted antes de que se borrara las alcanzó a subir a Canva, por eso era la pregunta. Gracias, profe. Ok. Bueno, listo. Entonces, miremos lo que tenemos acá de rentas brutas, ingresos por rentas no laborales. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a explicar todo, voy a ver hasta dónde llegamos y por último dejamos un espacio de preguntas de cualquiera de las cédulas para que no haya ninguna dificultad en el manejo de las mismas, ¿sí? Por favor, no se confíen del video, porque los videos a veces, fíjese lo que le pasa a la compañera, fue a mirar el video y a veces los videos no están colgados. Bueno, entonces, ingresos brutos por rentas no laborales. El señor recibe una venta
por equipos de oficina por valor de 11.700.000. Recibe un ingreso, ¿no? Por venta de equipos de oficina de 11.700.000. Aquí me voy a detener para una cuestión muy especial y es la siguiente. Recordemos que estos 11.700.000 que dice venta equipo de oficina, usted se tiene que preguntar siempre, ante una venta de activos fijos, ¿qué manejo tributario le va a dar? ¿En qué sentido? Si la venta de activos fijos fue poseído por más de 2 años, pues usted tendrá que reconocer ese ingreso como una ganancia ocasional, porque la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años es el hecho generador, es uno de los hechos generadores de la ganancia ocasional. Sin embargo, ¿qué pasa, profesora, cuando yo vendo el activo fijo antes de que el activo fijo cumpla los 2 años? Por ejemplo, yo compré en el 2019, compré una maquinaria, pero la vendí empezando 2020. Entonces, fíjate que ni siquiera pasó un año, ni siquiera se completó el año. ¿Qué pasa con esa venta que no la puedo llevar como ganancia ocasional? Porque la ganancia ocasional es activos fijos, venta de activos fijos poseídos por más de 2 años. Cuando yo los vendo con un rango inferior, yo los debo declarar como una renta ordinaria. Entonces, este es el caso para el señor. Él vendió unos equipos de oficina por 11.700.000. Entonces, esto lo declaramos como renta ordinaria en las rentas no laborales. Aportes voluntarios a pensiones, recuerde que él había retirado 12.500.000 de aportes voluntarios a pensiones y aquí también hago una distinción en ese sentido. ¿Por qué los aportes voluntarios a pensiones yo los debo declarar como una renta no laboral o como una renta ordinaria? Sucede que los retiros de aportes voluntarios a pensiones, cuando en el momento en el que usted los ahorra, usted los declara como una renta exenta. Y él permanece como una renta exenta, pero si él permanece en el fondo por un periodo de 10 años. ¿Qué pasa si usted antes de los 10 años tiene una urgencia y saca de sus aportes voluntarios a pensiones una cifra? Pues esa cifra se convierte en renta líquida. ¿Por qué razón? Porque en su momento, cuando usted la ahorró en el fondo, cuando usted la depositó en el fondo de aportes voluntarios a pensiones, usted la declaró como una renta exenta. Esa es una forma de planeación fiscal. Pero ¿cuál es la condición para que sea renta exenta? Que tenga una permanencia de 10 años en el fondo. ¿Qué pasa si no se cumple con esa condición y usted llega a sacarla antes de los 10 años? Usted la debe declarar como una renta ordinaria. ¿Por qué no la declaro en otra cédula? Porque fíjese que este tipo de ingresos, la venta de activo fijo poseído por menos de un año y el retiro de aporte a pensiones voluntarias, no es una cédula o no pertenece a una renta laboral, no pertenece a una renta de capital porque no cumple con los conceptos para hacer renta de capital, no es una renta de pensiones, no es una renta de dividendos. Las rentas no laborales son una cédula que me recoge los conceptos que no pueden ir clasificados dentro de otras cédulas. Algunos autores la denominan como la renta de reciclaje. Todo lo que no cabe dentro de las otras cédulas a nivel de concepto, a nivel de hecho, pues las declaramos en las rentas no laborales. Cabe resaltar que en algún momento, si hay algo que no se entienda o que de pronto cause confusión con la lectura que usted tenga, me puede interrumpir de manera súbita, no tengo problema. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy frente a Excel. Entonces, si usted levanta la manito, yo no voy a mirar que usted está levantando la mano porque no tengo enfrente las caritas de Teams o los logotipos de Teams donde están identificados cada uno de ustedes. En consecuencia, puede interrumpirme cuando lo considere necesario. Bueno, entonces este señor tiene dos rentas o dos ingresos que los declara en rentas no laborales como unas rentas ordinarias de las no laborales, debido a que no caben dentro de los conceptos de las demás cédulas. ¿Cuánto va a declarar el señor? Va a declarar unos ingresos brutos de 24.200.000. ¿De dónde salen esos ingresos brutos? De sumar 12.500.000 más 11.700.000, le da 24.200.000. Devoluciones, rebajas y descuentos no aplica
para esta cédula en el caso de este señor, que simplemente declaró dos conceptos a los cuales no se les puede asociar devoluciones, rebajas y descuentos. También me quiero detener aquí para lo siguiente. Sucede que las personas que tienen un negocio de comercio al por menor, comercio al por mayor, esas personas naturales que tienen ese tipo de negocios, esta cédula de rentas no laborales les sirve para depurar la renta que obtienen por ese tipo de negocio. Fíjense que si la persona es comerciante, eso que se gana, por ejemplo, en un supermercado, la persona tiene un supermercado, todo eso que percibe, los ingresos, los costos, los gastos, fíjese que lo que él percibe como independiente por tener ese supermercado no es una renta de trabajo, porque él no está bajo un contrato laboral o él no está prestando sus servicios de manera personal a un tercero. Fíjese que está desarrollando una actividad comercial. Entonces no puede ser declarada esa actividad comercial en una renta de trabajo. Tampoco corresponde a una renta de capital porque no está dentro de los conceptos. Tampoco es una renta de dividendos ni de pensiones. En consecuencia, si la persona llegara a tener un negocio, y esto se los digo porque les puede salir dentro de la casuística del examen, usted va a depurar todos los ingresos del negocio aquí en esta cédula. Entonces, pues aquí obviamente que en el papel de trabajo no dijera venta de equipo de oficina, sino que dijera ventas brutas del negocio del supermercado, por ejemplo, ¿sí? Devoluciones, rebajas y descuentos en ese caso sí aplicaría para ese ejemplo. Bueno, tenemos costos y gastos procedentes. Este costo corresponde al costo del equipo de oficina que el señor vendió. Sucede que cuando estábamos depurando la información de los activos fijos, ahí nos aparecía el equipo de oficina. Yo me voy a devolver para que usted lo recuerde, por lo menos las personas que han llevado la secuencia de la clase. Entonces, mire que el señor vendió unos equipos de oficina, ¿sí? ¿Por cuánto vendió esos equipos de oficina? Por 11.700.000, como dice la renta no laboral. Pero fíjese que él le asocia un costo fiscal de 14.250. Profesora, ¿de dónde sale ese costo fiscal? Recuerde que el costo fiscal es el valor patrimonial declarado el año inmediatamente anterior. Entonces, cuando el señor declaró este equipo de oficina, o cuando lo declaró en el año inmediatamente anterior, el costo fiscal declarado por ese equipo de oficina fue 14.250.000. Entonces, ese es el mismo costo que yo me voy a traer aquí a las cédulas no laborales. Recuerde que lo que hice fue irme a la pestaña de los activos fijos. Entonces tengo como costo 14.250.000. Recuérdelo que ese costo corresponde al último valor declarado de esa propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿cuánto tengo a nivel de costos? 14.250, y eso es precisamente lo que yo voy a declarar como costo en esa cédula. ¿Por qué? Porque el retiro de aportes voluntarios a pensiones no le puedo asociar absolutamente ningún costo. A la venta del activo fijo sí. ¿Por qué? Porque, hombre, yo tuve que declararlo el año inmediatamente anterior y yo estoy en mi derecho de asociarle un costo a esa venta. ¿De cuánto es la renta líquida de las cédulas no laborales? Es igual a tomar el valor del ingreso menos el costo de los activos fijos vendidos. Eso me da 9.950.000. Escucho al compañero. Lo que nos mostró ahorita en la hoja anterior, eso no está sujeto a Sí, ninguna norma. O sea, yo puedo colocar, puede trasladarse a la hoja del día anterior, la que nos mostró ahorita. sí, por supuesto que sí está sujeto a una norma. Esto no es arbitrario. Recuerde que cuando vimos activos fijos, todos los activos fijos lo vimos a la luz del valor patrimonial de los activos fijos. Si de pronto tú estuviste en esa clase, tú recuerdas que yo les expliqué cómo calcular el valor patrimonial de los bienes raíces, de otros activos fijos, y recuerda que teníamos una matriz para determinar el costo fiscal por el cual yo iba a declarar, o el valor patrimonial por el cual yo iba a declarar esos activos fijos. Dentro de esos activos fijos habían los equipos de oficina, 33.860.000, pero fíjate que hubo un retiro
de ese equipo de oficina que correspondió a 14.250.000 y yo les expliqué que eso obedecía a una venta de activo fijo. Sin embargo, estos 14.250 son el costo. ¿Por qué? Porque recuerde que este es a este valor, a este costo histórico, le resto el costo de la parte del equipo de oficina que yo voy a vender. Yo tengo 33.860.000 declarados en equipo de oficina, pero yo no los vendí todos, yo vendí una parte. ¿Y a qué corresponde esa parte? A 14.250.000 en costo. Estos 14.250.000 son el costo. ¿Cuál es el ingreso? Yo les expliqué acá porque yo les expliqué el valor patrimonial de cada uno de los activos fijos y de eso puede dar cuenta cualquier persona que haya estado en la clase. Para esta clase debemos estar muy atentos porque muchos de los temas del programa o de la guía están desarrollados aquí a nivel práctico. Acá tiene precio de venta 11.700.000, que es lo mismo que yo declaro en las cédulas de rentas no laborales, menos el costo fiscal que es 14.250. Esto no se puede hacer de manera arbitraria. Yo no le puedo colocar un costo que yo quiera por disminuir la renta líquida de las cédulas no laborales. Ese costo que yo le disminuya, porque es que este costo está asociado solamente al equipo de oficina. El costo que yo le asocio a este ingreso por venta tiene que ser el valor patrimonial o el valor declarado el año inmediatamente anterior. Entonces, de esa parte que yo vendí del equipo de oficina, esas mesas, esas sillas que el señor haya vendido, el costo declarado fue 14.250, que es el que me puedo tomar como costo. El costo en venta de bienes, yo no me lo puedo tomar a libre albedrío. Recuerde que una de las condiciones para que me acepten un costo es que ese costo tenga relación de necesidad, causalidad, no esté limitado ni prohibido y esté soportado. Entonces, si yo no tengo el soporte del costo histórico de esos activos que yo vendí, yo no me puedo tomar ese costo. Recuerde que el valor patrimonial de los equipos de oficina o de la propiedad, planta y equipo diferentes a bienes raíces es el costo de adquisición. Recuerde que, por ejemplo, para el caso de las personas naturales, no procede lo que es la depreciación. Todo eso se explicó y por favor recuérdenlo, primero porque hace parte de la formación profesional, segundo porque a través de este tema de renta nosotros miramos muchísimos temas que están incluidos en la guía de curso, ¿sí? Entonces, por favor, simplemente miren los apuntes. Recuerde que yo fui clara, yo les dije, aunque tenemos unas hojas de cálculo, usted va tomando fotos porque pues nadie le puede impedir que tome una captura de pantalla, yo le puedo repetir la fórmula si usted necesita. Con todo esto, usted de todas maneras, yo le aconsejo que destine un cuaderno para contabilidad tributaria y anote lo que va viendo en la clase, porque la mente olvida. Entonces, si no se tienen en cuenta esas observaciones, muy probablemente se nos olvide qué fue lo que nosotros hicimos. ¿Cuál es la renta líquida de esas cédulas no laborales? 9.950.000. ¿De dónde salen? Recuerde que la renta líquida sale de tomar los ingresos brutos menos los costos y gastos procedentes. Eso me da la renta líquida, ¿sí? Me voy entonces con una renta líquida de esa cédula de 9.950.000 porque no tengo otro tipo de información y a esos dos conceptos no le son asociados ni deducciones ni rentas exentas. Distintos si, por ejemplo, usted está, como le digo, frente a un comerciante, yo le puedo dejar en el examen que un comerciante que tiene un negocio, que tuvo unas deducciones y que tuvo unos costos, pues hay que depurarle la cédula no laboral con esa información. Vámonos para la cédula general. La cédula general es este sitio donde desembocan todas las cédulas. Entonces, miremos cómo nos va quedando la cédula general. Recuerde que todo esto está hilado con las anteriores hojas de trabajo. No es que yo diga ingresos brutos por cédulas de trabajo y me haya inventado a libre albedrío un número, no. Porque fíjese que esta cédula de trabajo yo la depuré en una hoja de Excel aparte, ¿sí? Y cuando cuando calculé los ingresos brutos, pues son 282.870.000. Vamos a mirarlo únicamente como ese ejemplo.
vamos a la hoja de trabajo de rentas de trabajo o las cédulas de trabajo. Miremos los ingresos a ver si es verdad que en el resumen yo me traigo los valores. Mírenlo, acá está, 282.870.000. Ese es el que yo me traigo aquí para la cédula general, ¿cierto? La cédula general es la que ya me va a depurar las 3 cédulas. Recuerde que la cédula general, yo le había dicho que es un mar donde desembocan 3 ríos. ¿Cuáles son esos 3 ríos? Las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. Recuerde que usted hizo un mapita conceptual en su cuaderno que me lo envió como parte del trabajo del micrositio DIAN, y allá le dice, bueno, la cédula general está conformada por estas 3 subcédulas, la subcédula de trabajo, de las rentas de capital y las no laborales. Entonces, en el ingreso bruto por rentas de trabajo tengo 282.870.000. Ingresos no constitutivos de renta, tengo 21.940.000. Profesora, ¿de dónde salieron? Recuerde que son los conceptos que el señor le descontaron y que él pagó como independiente por salud y pensión. Artículos 55 y 56 del Estatuto Tributario. De las cédulas de capital tenemos 59.658.000. Recuerde que esos son los conceptos de arrendamientos, los conceptos de intereses de CDT, y tiene unos ingresos no constitutivos de renta iguales a 6.396.000, que también corresponden a seguridad social pagada por el trabajador. Las cédulas no laborales tienen unos ingresos brutos de 24.200.000, ¿sí? Recuerde que a ella no le asociamos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, si nosotros sumamos de manera horizontal estas cédulas, tanto los ingresos de rentas de trabajo como rentas de capital, como no laborales, si las sumamos en forma horizontal, tengo que los ingresos totales por estas cédulas, que ya me van a permitir liquidar la general, son de 366.728.000. Tengo unos ingresos no constitutivos de renta de las 3 cédulas, y los vamos a sumar horizontal, de 28.336.000. Acá están. ¿A qué es igual los ingresos netos de la cédula general, que es la que me une estas cédulas? Bueno, las rentas de trabajo netas o los ingresos netos son de 260 millones. De 260.930.000. ¿De dónde sale? De tomar los ingresos brutos, restar las devoluciones, rebajas y descuentos y restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahí obtengo los ingresos netos. Entonces, de las rentas de trabajo son 260.930, de las rentas de capital 53.262.000, de las rentas no laborales 24.200.000, y si yo sumo el total de los ingresos netos de las 3 cédulas, que es una suma horizontal, voy a obtener 338.392.000. Costos y gastos procedentes. Los costos y gastos procedentes, los de la renta de trabajo, son 8.810.000. De las rentas de capital, 9.080.000. Y de las rentas no laborales, 14.250.000. ¿Dónde los puede ver usted? En cada una de las cédulas, ¿sí? Y la renta líquida, ¿a qué es igual? Pues a los ingresos netos menos los costos y gastos procedentes. Ahí obtenemos la renta líquida de cada una de las cédulas, llegando a un valor de renta líquida de 306.252.000, que corresponde a la sumatoria de las rentas líquidas, de los 3 conceptos, capital y no laborales, ¿sí? Por favor, ¿sí? Una pregunta, mientras por ejemplo, aquí donde usted nos está explicando, o sea, mientras no aparezca, por ejemplo, que diga renglón tal del formulario, es porque ninguno de estos saldos todavía, o sea, ninguno de estos saldos va a pasar a la hoja de la declaración. No, todavía no. Aquí estamos hasta ahora calculando. Cuando digan renglón tal, sí, ¿cierto? Sí, así es. Aquí no, porque aquí hasta ahora estamos depurando. Y tú a la declaración debes llevar las cifras ya depuradas, por lo menos en lo que concierne a la renta general. Voy a abrir el formulario 210, o por favor observen el formulario 210 en la sección de la cédula general.
Mire que en la cédula general yo tengo que llevar ya datos concretos. Entonces yo simplemente aquí estoy depurando todas las cédulas para poder llevar los datos concretos a la cédula general. Bueno, entonces ya obtuve la renta líquida, ¿sí? ¿Cuáles son las rentas exentas y deducciones imputables? De las rentas de trabajo son 167.545.000. De las rentas de capital son 3.487.000 y de las no laborales no tiene ese tipo de rentas exentas y deducciones. Profesora, ¿de dónde salió esos 167.545.000? De las rentas exentas y deducciones de las cédulas de trabajo. Recuerde que a este señor le calculamos, le tomamos en cuenta lo que fue las cesantías, le tomamos en cuenta un dependiente, el 25% de renta exenta laboral, los gastos o deducciones a que él tenía derecho, y eso me dio 167.545.000. Pregunta, ¿alguien recuerda cómo calculamos esa cifra? Con el certificado de ingreso y retenciones. Sí, por supuesto, pero ¿tú te acuerdas cuando yo expliqué este número? Este 167.545, alguien lo anotó en su cuaderno. Realmente yo para aprender renta tuve que practicar mucho y tomar apuntes. Es mi forma de aprender, ¿no? Respetando pues la forma de aprender de ustedes, porque hay gente que no toma apuntes y todo lo graba. Yo por lo menos en particular no puedo. Voy a mostrarles aquí las rentas de trabajo. Mire esta cifra, 167.545. Recuerde que estoy en la cédula general. Ya estoy depurando la cédula general. Pero esos 167.545, ¿de dónde salen? Vayámonos a las rentas de trabajo. Mírenlo, acá está, para los que tomaron apuntes, ¿sí? 167.544, que son las rentas exentas y deducciones imputables. Acuérdense que el señor tenía un retiro de cesantías del 2016, aportes voluntarios a cuentas AFC, aportes al fondo de pensiones, cesantías e intereses de cesantías recibidos en el año, le calculamos el 25% de renta exenta y todo eso nos dio 167.544.840. Listo. Luego hicimos una depuración de lo que correspondía con lo limitado y con lo no limitado y llegamos a un valor de 167.545, que es lo que usted se tiene que traer aquí para la cédula general. En esa cédula general obtuvimos esta cifra, ¿no? Que corresponde a las rentas exentas y deducciones. Rentas de capital, acá las tiene, pues usted simplemente va y mira las rentas de capital, usted ha tomado apuntes y ha tomado fotos, capturas de pantalla, de Excel, y allí pues usted recuerda cómo fue que depuramos las cédulas, las rentas de capital. Y por último, pues, ¿cuánto es el total de las rentas exentas y deducciones? Tenemos, si nosotros sumamos de manera horizontal las rentas exentas y deducciones de las tres cédulas, eso nos da 171.032. Pero recuerden ustedes que la norma nos limita a un 40% de los ingresos netos y que de todas maneras ese 40% no puede exceder 5.040 VT. Por favor, me recuerdan si leyeron esto, si recuerdan esto de la lectura complementaria. ¿Alguien me confirma si hay audio, por favor? Sí, profe, sí se le escucha la explicación que está dando. Ok. Sí, tenemos audio. Entonces, yo les pregunto, ¿alguno leyó? Porque es que entonces no sé, sería que entonces ustedes cómo hicieron el trabajo. No me explico, porque ahí estaba el límite del 40% de los ingresos netos en la cédula general. Decía que las rentas exentas y deducciones estaban limitadas a un 40% de los ingresos netos y en todo caso no podían exceder 5.040 VT. Entonces sería que yo no les puse ese artículo, yo no creo. Sí, profe, la verdad sí. Ok, muchas gracias.
Bueno, entonces aquí llegamos al límite del que nos habla la norma. ¿Cómo calculamos ese límite? ¿De dónde sale ese límite? Fíjese que los ingresos netos están aquí, ¿no? Estos ingresos netos están sumados porque recuerden que estamos en la cédula general y la cédula general agrupa 3 cédulas, que son las rentas de trabajo, de capital y no laborales. Si ustedes suman los ingresos netos de las rentas de trabajo más los ingresos netos de las rentas de capital más los no laborales, eso les da 338 millones. Si a esos 338 millones los multiplican por el 40%, que es lo que la norma le dice, ¿no? Tome los ingresos netos y multiplíquelos por 40%. El que no se acuerde, revise los apuntes. ¿Eso cuánto le da? 135 millones. ¿Qué le está diciendo la administración de impuestos a usted ahí? ¿Qué le dice el legislador? Menciono los dos, ¿no? Porque es que la administración, pues, lo administra, ¿no? Tiene el poder de fiscalización y es el que, pues, son aquellos que revisan y administran el recurso, pero el legislador impone la norma. Entonces, ¿qué le están diciendo ellos dos? Mire, señor, aunque usted tiene como rentas exentas y deducciones, ¿sí? Este valor, 171.032.032, usted los tiene porque eso fueron las rentas exentas que usted liquidó en cada una de las cédulas, tanto en las rentas de trabajo como en las de capital, como en las no laborales, pues sabemos que usted tiene 171 millones y que los tiene soportados y demás. Pero para efectos de la depuración del impuesto, usted no se puede llevar todo esto como rentas exentas y deducciones. Lamentablemente le vamos a desconocer una porción. ¿Por qué? Porque la norma limita las rentas exentas y las deducciones al 40% de los ingresos netos. Quiere decir, aunque usted haya tenido 171.032.000 de rentas exentas y deducciones, solamente se va a poder llevar 135.356.800. ¿Listo? Ahora bien, esto que ustedes multipliquen también tienen que mirar que estos 135 millones no se pasen de los 5.040 VT. Entonces, miramos, tenemos la VT 34.270, ¿sí? Multiplicado por 5.040 VT. ¿Eso cuánto me da? Me da 172 millones, quiere decir que esos 135 al no pasarse de los 172 me los puedo tomar. Entonces, mis rentas exentas o deducciones que me puedo descontar allí en la cédula general es de 135.356.800. Por favor, alguien que me confirme si entendió esa parte, que de pronto es un poquitico lo que es enredado. Sí, profe, esa parte estuvo fácil de entender, de hecho. Ok, muchas gracias. Es importante que me vayan diciendo. Recuerde que durante las clases podemos interrumpir y preguntar. El problema es cuando estemos en el examen parcial porque no les voy a poder colaborar. Bueno, entonces rentas exentas y deducciones limitadas. 146 millones 031.340, que es la suma de las rentas exentas y las deducciones limitadas y no limitadas. Y aquí me van a poner especial atención. ¿Por qué? Porque vamos a mirar de dónde sale esta cifra de estos 146 millones. Sucede que dentro de las rentas exentas, si ustedes miran la cédula general, pues a mí se me ha hecho raro que nadie me ha llamado, ni me ha preguntado. Yo no sé si es que a lo largo de la semana no les queda tiempo de revisar estos ejercicios, de revisar los artículos, no sé cómo será su metodología de trabajo. Muy raro que una persona me llame. De la jornada mañana sí me han llamado para preguntarme algunas cosas, pero de la noche nadie me ha preguntado. No sé a qué se debe, si de pronto es que se entienda muy bien el tema y no haya necesidad de preguntarme. Pero fíjese que cuando ustedes están mirando las rentas, la depuración de la cédula general,
alguien que de pronto pues me esté siguiendo y tenga a su lado el formato 210, se va a dar cuenta que hay un renglón que le dice rentas exentas no limitadas y hay otro renglón que dice rentas exentas limitadas al 40% y deducciones limitadas al 40%. Y por último, un neteo o un total donde están las rentas exentas y deducciones. Vamos a poner especial atención. Yo le pido el favor a las personas que no comprendan, que me identifiquen qué no entienden para yo poderles explicar, poderles ayudar. Dentro de las rentas exentas no limitadas tenemos 25 millones de pesos. Profesora, ¿de dónde salieron esos 25 millones? Recuerde que la persona hizo un retiro de cesantías que pertenecían al año 2016 y anteriores. ¿Para qué hizo ese retiro de cesantías, profesora? La hizo para unos arreglos locativos que tenía que hacer. ¿Dónde explicó eso, profe? Lo expliqué en las cédulas de trabajo. Si usted tomó apuntes juiciosos, allá se va a encontrar esos 25 millones. De todas maneras, aquí vuelvo y se lo corroboro. Mire la cédula de trabajo. Acá dice que la persona retiró cesantías del año 2016 y anteriores por 25 millones. Los chicos que llevan la secuencia de esto sabrán de qué les estoy hablando. Acá en la cédula general, esas rentas exentas se consideran no limitadas. Profesora, ¿por qué? Por lo especial de esas cesantías del año 2016. Sucede que el artículo 1.2.1.20.7 del decreto 1625, o sea que es el decreto único reglamentario, el decreto único tributario reglamentario, ¿no? El DUR, nos indica que los montos acumulados del auxilio de cesantía a 31 de diciembre del 2016 en los fondos de cesantía, ¿sí? Al momento del retiro del fondo de cesantía por parte del empleador, mantendrá el tratamiento previsto en el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo segundo del artículo 336 del Estatuto Tributario. Como yo lo puse a que se leyera unos artículos, pero esos artículos era para que usted precisamente fuera interpretando todo este tipo de situaciones, se dará cuenta que en el 336, en el artículo 336, en el inciso segundo nos habla del límite del 40%. Fíjese que este artículo del DUR, este artículo del decreto único, me está diciendo que este auxilio de cesantías que yo tengo a 31 de diciembre del 2016 no entran dentro del límite del 40, no entran dentro de ese límite del 40 que está estipulado en el artículo 336 del Estatuto Tributario, porque es que ese límite es el que me habla ese artículo es el que me habla del límite del 40%. En consecuencia, estas rentas exentas que pertenecen a retiros de cesantías al año 2016 no entran dentro del límite de las rentas exentas y deducciones, ¿sí? Entonces ellas no entran, yo no las voy a incluir. ¿Cuáles rentas exentas sí están limitadas al 40%? 108.191.720 y las deducciones de 34.353.120. Profe, ¿de dónde sacó ese 108 y ese 103 y ese 34 millones? Me voy a la cédula de trabajo y le voy a recordar. Fíjese que de rentas, de deducciones, mire, acá están los 34.353.000. ¿De dónde salieron? Mire, acá están con las flechitas y todo tal cual como yo se lo expliqué. Deducción por dependientes, medicina prepagada, intereses de vivienda. Eso me dio 34.353.000, que es precisamente lo que yo me llevé para la cédula, para la depuración de la cédula general. Fíjese que como rentas exentas tengo 108 millones. ¿De dónde salen esos 108 millones? Del total de rentas exentas, imputables, menos 25 millones. ¿Por qué? Porque los 25 millones no los voy a someter al límite del 40%. La norma me dice, me da ese beneficio
de que estos 25 millones que corresponden a retiro de cesantías y son renta exenta, no hacen parte del límite de ese 25. Entonces, ¿yo qué hago? Pues cojo el total de las rentas exentas de trabajo y deducciones imputables y le resto, que son estas, 133.921.720 y le resto 25 millones. Cuando yo le resto esos 25 millones, me da 108.191.720. Profe, ¿por qué le retira, por qué le quita esos 25 millones? Porque recuerde que dentro de estas rentas exentas imputables están los 25 millones de renta exenta del retiro de cesantías. No obstante, como no están dentro del límite, a estos 133 millones, acá está, mírenlo por favor, a estos 133 millones, le resto 25 millones. ¿De qué, profesora? De las cesantías a 2016. Si yo le resto ese valor, fíjese que me da 108.191.720, que son las rentas exentas limitadas al 40%. Deducciones limitadas al 40%, 34 millones. Recuerden que ya le dije de dónde las había tomado. Entonces, acá en la cédula general, por eso vuelven a aparecer estas cifras, porque recuerden que aquí ya estoy depurando y estoy solamente formando una sola. Estoy formando una sola que es la general. Entonces, esta columna que está aquí, la D de dedo, se la voy a iluminar un momentico. Esta columna corresponde a las rentas de trabajo. ¿Listo? Entonces, como corresponde a las rentas de trabajo, yo voy a determinar la renta líquida. Ahorita te devuelvo que estoy en clase. Yo voy a determinar la renta líquida. ¿Listo? Esta renta líquida, ¿a qué es igual? Vamos a mirar a qué es igual esa renta líquida. Aquí están los 84.575.000 que resultan de tomar la renta líquida menos las rentas exentas no limitadas, menos las rentas exentas limitadas al 40%, menos las deducciones limitadas al 40%. Recuerde que esta es la cédula de trabajo. Renta líquida, 84.575.000. Esa sería la renta líquida o la base gravable de las rentas de trabajo que me sirven como un subtotal para calcular la renta líquida de la cédula general. Ahora miremos la renta líquida de las cédulas de capital. Aquí están, las voy a iluminar acá con este color. Renta líquida de las cédulas de capital. ¿De dónde sale esa renta líquida? Me da 40.695.500. Sale de la renta líquida de las rentas de las cédulas de capital menos rentas exentas, deducciones y deducciones limitadas al 40, que son 3.486.500, y esto me da 40.695.000. Y por último, las no laborales, que fue las que hicimos hoy. Recuerde que teníamos unos ingresos brutos de 24 millones, menos unos costos por ganancia, unos costos por la venta de activos fijos. Eso me dio 9.950.000 y esa es mi renta líquida, la cual va a estar sometida al impuesto. Si nosotros sumamos horizontalmente, aquí tenemos los totales. Sin embargo, vamos a mirar con respecto a los totales, cómo me quedaría la cédula general, la cédula de, pues ya la cédula que estamos depurando. Fíjese que para yo poder calcular el límite del 40, ¿sí? Yo debo tomar la proporción entre las rentas exentas y deducciones limitadas y no limitadas de las tres cédulas, ¿sí? Acá las tenemos. Las limitadas y las no limitadas. 108.191.720 más 37.839.620. Eso me da ¿cuánto? 146.031.340. Como vamos a determinar el límite, porque recuerde que esta columna de acá
La H es para yo establecer los límites, ¿sí? Ya le voy a quitar ese iluminado, sino que es para que usted sepa qué estamos haciendo. Aquí ya vamos a calcular el límite de la cédula general propiamente dicha. Entonces, en ese límite tenemos 146.031.340. ¿De dónde sale? Suma de las rentas exentas limitadas y no limitadas. O sea, de este valor 108 más este valor 37. Si usted suma estos dos valores, le da 146. ¿Qué vamos a hacer con esos dos valores? Vamos a calcular la porción que yo me voy a tomar dentro de ese 40%. ¿Por qué? Porque fíjese que la norma me indica que aunque yo tenga rentas exentas y deducciones limitadas, ¿sí? No puedo exceder de 135.356.800. Recuerde que este valor salió de tomar el ingreso neto por 40%. Y como no se salían los límites de los 5.040 VT, pues entonces yo tomo como base 135.356.800. Cuando nos vamos a la subcédula y vemos, a la subcédula de rentas de trabajo, y vemos que las rentas exentas limitadas de 108 más las deducciones limitadas me da 142.544.840. Observo una cuestión, y es que yo me estoy pasando de el límite, ¿cierto? Del límite del 40% del que me habla la norma. Fíjese que aquí también tengo otra renta exenta, que son estos 4 millones. Entonces, ¿cuánto tendría yo para descontarme? Voy a hacerle la suma acá, grandecita. ¿Qué tengo yo para descontar? 108 millones de las rentas exentas limitadas. Recuerden que estoy hablando del límite, ahí nada tienen que hacer los 25, porque los 25 millones no están limitados. Deducciones limitadas de 34.353.000 más 3.846.500, y eso me da 146.131. Son las deducciones y rentas exentas limitadas, las que yo tengo limitadas al 40%. Cuando usted observa esta cifra, usted dice, bueno, me pasé de la cifra, me pasé del techo, porque yo, aunque yo cumplí con los techos de cada uno de los incisos del estatuto, cuando voy a mirar, me paso del límite del 40%, porque mire que las rentas exentas y deducciones limitadas al 40% me dan 146 millones, y yo no me puedo pasar de 135.356.800. ¿Qué debo hacer? Debo calcular la proporción. ¿Entre qué? Entre estos 135 millones y estos 146.031.000. ¿Cómo calculo una proporción? Tomo 135.356.800 y los divido entre 146.031.340. ¿Cuánto me da esto en porcentaje? 93%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de estos 146.031.031 solo me puedo tomar un 93%. El otro 7% lo pierdo por un tema de límites que me establece la norma. Por favor, me dicen si hasta aquí comprenden, y lo que no entiendan me identifican específicamente que no comprenden. Profe, honestamente, discúlpeme, ya lo último, cuando dijo présteme bien atención, se me ha hecho bastante difícil comprender, porque es una relación entre muchas variables. Por lo menos yo entendí hasta donde sacó que es la sumatoria de rentas limitadas y no limitadas, pero ya cuando está sacando la proporcionalidad, ahí sí me perdí, profe, disculpe. Tranquilo. Voy a abrirles un nuevo documento que no tenga tanto número.
Yo no sé cómo van a ser las personas. O sea, casi nadie me pregunta nada. Entonces yo no sé cómo, será que o se está entendiendo mucho y el único que no entiende eres tú. No sé cómo irán a hacer para hacer el examen. Realmente, bueno, en fin, esto de la virtualidad es muy autónomo. Yo no puedo estarme dando cuenta como en el salón de clase quién está distraído, y acuérdense que yo molestaba mucho en el salón de clase, que no se me distrajeran, que estuvieran pendientes, les preguntaba, pero acá es imposible porque yo no puedo ver qué hay del detrás de cámaras, es imposible, ¿sí? No sé realmente qué pueda estar pasando. Entonces, mira, yo quiero que por favor me digas si ves esta ventanita. Sí, profe, sí la veo. Exactamente. Para el chico que necesita la explicación, los demás, pues bueno, realmente no sé si también la necesiten o afortunadamente hayan entendido que eso sería maravilloso. Aquí te voy a ampliar para que se vea un poquito más. Realmente aprender esto pues cuesta esfuerzo porque no es un tema tan, digamos que tan facilito, ¿no? Sino que hay que prestarle atención a ciertos detalles. Bueno, sucede que estos 167 millones son las rentas exentas y las deducciones a que tiene derecho la persona por rentas de trabajo. Acá le voy a colocar rentas de trabajo. Hasta ahí entiende, ¿cierto? Sí, claro, profe, y también de dónde Ok, viene. ok. Entonces, voy a insertarle aquí una celda. Insertar. Una columna. ¿Cómo será? Creo que acá. Listo. ¿A qué corresponden estos 25 millones? Retiro de cesantías. El año anterior a 2016 o 2016, eso está claro. Excelente, excelente. Entonces tú sabes que esto no va dentro del límite del 40 que nos habla el 336. 108 millones, ¿de dónde salen? Estos son rentas exentas, laborales. O sea que si tú vas y miras, rentas exentas de trabajo se llama. Si tú vas y miras la hoja, tú te das cuenta de esto. ¿Y esos 34 de dónde salieron, profe? Estos salieron de las deducciones laborales. O sea, de las deducciones de la cédula laboral, ¿cierto? 134. Listo. Esto que está aquí, ya para ti es muy claro que no va dentro del límite. O sea, esto yo no lo tengo por qué limitar al 40%. Estos 25% porque el decreto único reglamentario me dio un beneficio, ¿sí? Yo esto lo aprovecho al 100%, no está limitado al 40%. Sin embargo, estas tres sí están limitadas al 40%. Incluso si aquí para las no laborales hubieran más rentas exentas y deducciones, yo tendría que tenerlas en cuenta. Recuerda que esta D corresponde a rentas de trabajo. Recuerda que esta E corresponde a rentas de capital. Y recuerda que esta F corresponde a rentas no laborales, ¿cierto? Ahí vas conmigo. Ok, muy bien. De rentas no laborales, ¿por qué no tenemos nada, profe? Porque aquí no aplican, para el caso del señor, no aplica ninguna renta exenta ni ninguna deducción en las no laborales, ¿sí? Aplican costos, que fueron los de los activos fijos, pero rentas exentas y deducciones no aplican a esas rentas que él obtuvo por las no laborales. Entonces, como tú estás haciendo ya la depuración de la cédula general, estos tres ríos los debes juntar en una sola que se llama cédula general. Vamos a mirar la situación porque es que tú no te puedes descontar lo que tú quieras. Las deducciones y las rentas exentas están limitadas. Y tú dices, oiga, profesora, pero si yo no me pasé el límite, yo me tomé la prepagada que era, yo me tomé los intereses de vivienda que era, la deducción por dependientes. Todo eso está perfecto. Pero ¿qué pasa? Aún así, el fisco te sigue limitando las rentas exentas y deducciones. Entonces tú dices, profe, mire, ¿será que a mi declaración yo voy a llevarme como rentas exentas y deducciones la sumatoria de estas dos, por ejemplo? Vamos a mirar cuánto me da esto. Voy a mirar acá, la sumatoria de, perdón, la sumatoria de 108 más 34. ¿Cierto? Porque tú dices, oye, yo tengo derechos y yo las liquidé. ¿Eso cuánto le da? Léeme la cifra.
142.544.840. Exacto, entonces tú dices, bueno, eso es lo que yo me voy a llevar. Yo te digo, no, señor. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede llevar esa cifra? No la voy a borrar de ahí, porque ya tú sabes que lo que hice fue una sumatoria. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas el valor de los ingresos brutos de la cédula general, que es donde desembocan los 3 ríos, ¿cierto? Cuando tomamos los ingresos brutos y los multiplicamos por el 40, perdón, los ingresos netos, discúlpame, y esos ingresos netos de estas 3 cédulas los sumamos, los ingresos netos de las rentas de trabajo, más los ingresos netos de las de capital, más los ingresos netos de las no laborales, eso te da un valor. Si no estoy mal, me dio 171.032. No, ya te digo cuál es la cifra, para que no vayamos a confundirnos. Cuando yo sumé esas cédulas, esos ingresos netos, me dio 338.392.000. De hecho, voy a copiar la cifra y me la voy a traer aquí a donde te estoy explicando. Lo que hice fue copiar la cifra de la otra hoja. Entonces aquí le digo número, listo. Mira, este es el valor de los ingresos netos de la sumatoria de las 3 cédulas. ¿Qué te dice la norma? Señor, coja este valor y multiplíquelo por el 40%. Y eso es lo que yo le voy a dejar tomarse como rentas exentas y deducciones. O sea que, ¿cuánto te puedes tomar? 135.356.800. Exacto, eso es lo que te permite el fisco. Y tú dices, oiga, señor, pero ¿cómo así? Si yo tengo son 142. El legislador te dice, pues triste, usted puede tener 142, pero a mí no me va a afectar el impuesto de renta con todo ese poco de rentas exentas y deducciones a las que usted tiene derecho. Están limitadas al 40. Entonces, ¿qué pasa? De estos 142 se va a perder una parte, ¿cierto? Se va a perder el 7%. ¿Cómo hallamos esa? ¿Sí? Perdón, a esos 142 no tocaba sumarle lo de las rentas de los 3.486.500. Ah, sí, por supuesto. Aquí falta sumarle esa, discúlpame, me entretuve con las cédulas, por supuesto, y si hubieran no laborales también. Muy buen apunte, muchas gracias. Listo, tenemos 146.031.340. Claro, aquí hay que sumar todas las rentas exentas y deducciones laborales porque ya estamos en la general. Entonces eso dio 146.031. Como yo te había dicho, aunque tú tienes esto y lo tienes soportado y mejor dicho al dedillo, la administración te dice, no señor, no se puede tomar esos 146, se va a tomar 135 porque estas deducciones y rentas exentas están limitadas a un 40% y en todo caso, aunque estén limitadas al 40%, no pueden exceder de 5.040 VT. Entonces usted dice, bueno, listo, ¿cómo voy a calcular lo que verdaderamente me puedo tomar de estos 108 y de estos 37 millones, ¿cierto? Porque si sumo las deducciones laborales más las deducciones de las de capital, como dijo la niña, pues me da 37 millones, que acá están. 108, 37 millones y los 25 que no entran dentro del límite. Entonces, mira cómo hicimos. Tomamos 135 millones, que es el límite que me permite la norma, y lo voy a dividir entre este valor, 146.031, ¿sí? Vamos a mirar a ver qué me dé porcentaje. Y eso me da 93%. ¿Para qué halle esa proporción? Recuérdame tu nombre, el chico que me está preguntando. Javier Ramírez, profe. Javier, para que haya esa proporción. ¿Por qué? Porque la proporción me deja ver que de estos 146.031 te puedes tomar el 93% y el otro 7 se pierde por el límite. Como ya tú hallaste el 93%, tú dices, bueno, estos 25 millones los dejo quietos. ¿Por qué? Porque la norma me dijo, mire, lo que usted haya retirado de 2016 hacia atrás, no lo meta en ningún límite ni nada. Tómeselo al 100%. Ese es un beneficio que te dio la norma. No así para las rentas exentas de trabajo y las rentas exentas
y las deducciones, ¿no? Rentas exentas y deducciones, porque acá está la sumatoria de todas las rentas exentas que te componen la cédula general y de todas las deducciones que te componen la cédula general. Acuérdate que hay un 7% que se pierde. ¿Cómo vamos a calcular lo que en realidad me puedo tomar? Estos 108 millones, mira que aquí está sin fórmula porque yo borré todo eso para traérmelo acá. Estos 108 millones, que son estos mismos que están acá azulitos, los voy a multiplicar por el 93%. ¿Cuánto me da eso? 100.283.165. Recuerda que la diferencia se pierde por el límite, la diferencia de los 7. Vamos a ver cuánto me puedo tomar de las deducciones que también están limitadas al 40. Estos 37 millones que salen de sumar en línea, estas tres deducciones que me componen la cédula, las multiplico también por la proporción del 93%. ¿Cuánto me da esto? Me da 35.073. Fíjate que si tú sumas lo que ya hallaste por proporción, no te vas a salir del límite. Le vas a decir, señor Dian, de estos 108, como yo no me pude tomar el 7 por proporción, entonces me tomé estos 100 más estos 35.073.635, que es la proporción de las deducciones que me puedo tomar, y llegué a la cifra que usted quería que yo llegara, 135.356.800, que es lo que la norma me permite descontarme. Entonces vamos a hacerle una flecha, mira, 135, límite. Entonces cuando la DIAN le vaya a auditar su declaración, usted dice, sí señor, yo llegué a ese límite de esta manera, aunque yo tenía 108.191.000 soportados y todo, y 37 millones soportados y todo como deducción, por límite no me puede tomar sino 135. ¿Qué quiere decir? De estos 108, hallé la proporción del 93, me dio 100. De estos 37, hallé la proporción del 93, me dio 35. Y en realidad lo que me voy a tomar son 135.356.800 limitada. ¿Y cuánto se va a tomar de no limitada? Estos 25, porque acuérdense que la norma me dijo que no los metiera en ese rollo del límite del 40%. Entonces, ¿cuánto me va a aparecer como rentas exentas, deducciones limitadas y no limitadas? 25 que están con el beneficio, más 135 que es lo que determiné por límite. Llegué a 160.356.800. Míralo acá. Ahora me voy a volver a ir a la depuración, pero por favor observa bien el cuadro y me dice si entendiste. Fíjate que aquí volví a hacer las formulitas, copié todo en texto número para volver a repetirte las fórmulas. Por favor, indícame si comprendiste. Totalmente claro, profe. Recuerda que estas son de trabajo, recuerda que estas son de capital y recuerda que estas son de no laborales. Profe, ¿y usted por qué cogió, hizo como ese, perdóname que utilice este término tan feo, pero porque hizo como ese chorizo de cédulas y se trajo todos estos números? Porque sucede que estas tres señoras me conforman la cédula general, ¿ok? Entonces, cuando yo ya estoy depurando la cédula general, tengo que hacer la sumatoria de estas tres cédulas. Profesora, ¿y siempre es así? Bueno, mire, hay que mirar el instructivo, esto para los chicos que estén interesados y que vean que esto es importante aprenderlo. Ustedes saben que es tan limitada la noche, mire, ya me falta poquitico para terminar la clase. Y uno quisiera poder profundizar estos temas. Pero si usted se mira el instructivo, hay una depuración diferente en unos casos especiales. Si no estamos frente a esos casos especiales de depuración de la cédula general, que eso está en el instructivo del 210, entonces el procedimiento es como yo les estoy indicando. Tome rentas de capital, rentas de trabajo no laborales y súmelas en línea, tanto lo que son los ingresos brutos, como los ingresos no constitutivos, como los ingresos netos. ¿Por qué? Porque usted ya está frente a una sola cédula que va a consolidar. Ahí usted se encuentra con el límite del 40%. Entonces, por más de que tú tengas todo soportado y muy juicioso, soportaste, tienes todo listo, impecable, estas deducciones te dieron 146 y se te pasaron del límite del 40. ¿Qué hiciste tú? Hombre, voy a hallar la proporción porque del 100% me van a desconocer una parte.
Para este caso fue el 7%. Profe, ¿siempre me va a dar 93? No, le puede dar cualquier otro número. Esto nos dio 93 porque pues estamos trabajando con estas cifras, pero te puede dar un número distinto. Listo, tú tomaste, entonces tú dijiste, bueno, de estos 146 milloncitos, o de estos 108 más 134, solo me puedo tomar 93%. El otro 7 se pierde, ¿cierto? ¿Por qué se pierde? Hombre, por el límite. Entonces multiplicas estos valores gordos certificados y soportados por el 93, que es la proporción, y ahí sí puedes hallar, fíjate que este número te da más pequeño. ¿Por qué? Porque acuérdate que el 7 lo perdiste. Y este 25 sí te lo llevas al 100%. En total, dentro de rentas exentas y deducciones limitadas y no limitadas de la cédula general vas a llevar 160.356.000. Listo. Profe, ¿cómo hallo la proporción? Nuevamente, toma el valor del límite, que es 135.356.800, que resulta de multiplicar ingresos netos por el 40% y mirar que no se te pasen de 5.040 VT. Y eso lo vas a dividir entre ¿cuánto? Entre las rentas exentas y deducciones sumadas de las 3 cédulas. ¿Listo? ¿Un poquito más claro? Bastante, profe. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, bueno, acá ya tenemos listo, ya usted dice, bueno, ya sé por qué, de dónde salen estos 160, 356, 800, y llegamos a la base gravable de la cédula general. ¿Cuál es la base gravable de la cédula general que vamos a llevar a la tabla? La base gravable de la cédula general, como en cualquier otra cédula, recuerda que aquí ya está resumido todo, como en cualquier otra cédula, ¿cuál es? Pues la renta líquida menos las rentas exentas y deducciones limitadas y no limitadas, o sea, 306.252.000, que resulta de tomar ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta. ¿Usted ¿sí? está en...? Ah, ya, chicos, qué pena. Ya les comparto. Sí. Tranquilos. Ok, ya les comparto. ¿En la hoja de trabajo o en el libro que No, ya estoy en la hoja de trabajo. Profe, disculpa, antes que siga, tengo una pregunta. Sí. Aquí en límite 40% de los ingresos netos, que da 135.356.800. Si eso superara los 5.040 VT, ¿qué procedimiento se toma entonces? Te tomas hasta el límite de los 5.040 VT. O sea, te tomarías hasta 172.720.000. Profesora, pero mire, yo tengo todo soportado y tengo 200 millones en rentas exentas y deducciones limitadas y eso está por debajo del 40%. Sí, mijo, pero si se le pasan de 5.040 VT, usted tiene que limitarse a 172.720.800. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué pasa? Y eso es lo que uno tiene que analizar para ir entendiendo la dinámica de renta. Esto pasa porque el legislador se cuida de que no le disminuyamos de manera significativa la base gravable del impuesto. ¿Ustedes se acuerdan cómo se determina la base gravable del impuesto de renta? Recuerden que toda la base del impuesto de renta, sea de persona natural o de persona jurídica, lleva la suerte del artículo 26 del Estatuto Tributario. ¿Cómo así, profe? Recuerde el artículo 26 que usted lo leyó en otras asignaturas. Y si no lo leíste o no te acuerdas, pues vete al 26. Y no se te puede olvidar porque ese es tu derrotero. ¿Qué dice el 26? Señor, tome los ingresos brutos. A esos ingresos brutos reste los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y va a obtener los ingresos netos. A esos ingresos netos reste los costos y deducciones y va a obtener la renta bruta. Los costos, perdón, y va a obtener la renta bruta. A esa renta bruta reste las deducciones y va a obtener la renta líquida. A esa renta líquida réstele las rentas exentas. Y ese subtotal compárelo con la renta presuntiva y tome la mayor de las dos. Estos mecanismos funcionan de la misma manera. Fíjate que yo, siempre que estoy hablando de impuesto de renta, hablo de una depuración. ¿Qué quiere decir depuración? Depuración, asócielo con la operación aritmética de la resta. Esto es una sencilla resta. ¿Qué resta, profe, para depurar? Ingresos, menos ingresos no constitutivos, menos rentas, menos deducciones y rentas exentas. Entonces, fíjese que a medida que el minuendo va siendo más grande, pues la base gravable me va a quedar a mí mucho menor.
Claro, porque si yo tengo un ingreso de 100 y le resto 70, pues me viene quedando una base gravable de 30. ¿Qué son esos 70? Lo que me permite deducirme la norma, lo que me permite descontarme. ¿Qué hace el legislador? Ponerle límites a aquello que yo me puedo restar para que la base gravable no sufra o para que la base gravable no disminuya de manera significativa, porque al bajarme la base gravable me baja inmediatamente el impuesto. Por favor, me dicen si acaban de comprender lo que les dije. Sí, profe, ya comprendí. Ok, muchas gracias. Yo no sé, solamente hay 2 chicos que participan, realmente no sé qué ocurre. Listo, vámonos para la cédula de dividendos. Nos quedan 10 minuticos y nos vamos ya para la cédula de dividendos. Recuerde que ya lo que he obtenido hasta aquí son las bases gravables. Profe, ¿la base gravable de qué? La base gravable de la cédula general. Profe, ¿cómo la hallo? Pues uniendo las 3 cédulas, calculándoles el límite, tomando la renta líquida, restándole las rentas exentas y deducciones limitadas y no limitadas, y obtuve la base gravable. Ojo, todavía no hemos hablado de impuesto. El impuesto lo calculo a través de la tabla del 241. ¿Cómo? Hombre, pues tomo la base gravable, la ubico dentro de los rangos de la tabla del 241 y puedo calcular el impuesto de renta a cargo. Listo. Vamos con el tema de la cédula por dividendos. Recuerde que este señor muy inquieto tiene unos, ¿cómo se llama eso? Unas inversiones, ¿sí? Unas inversiones en unas empresas, ¿no? Tiene inversiones en una sociedad anónima que cotiza en bolsa, que es Ecopetrol. Recuérdelo, yo le expliqué a usted todo lo de inversiones, cómo determinar el valor patrimonial de las inversiones. Lo que pasa es que esta clase, si tú perdías el hilo conductor, es muy difícil que puedas retomar otros temas porque en renta todo bailado, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdate que cuando yo les explicaba, ¿sí? Perdón, es que se salió de la imagen de lo que estaba proyectando. Ok, muchas gracias. Enseguida proyectamos, te agradezco mucho. Listo, chicos. Hablábamos de que este señor es inquieto con sus inversiones, ¿no? Entonces, él tiene unas inversiones en una sociedad anónima, que es Ecopetrol, en una sociedad anónima simplificada o una SAS, que es se llama Gómez Hermanos SAS, y también tiene una inversión en una empresa del extranjero, más exactamente en Panamá. Profesora, ¿y esas inversiones de qué son? Recuérdelo que son de unas acciones que el señor adquirió. Aquí hay una casillita para que usted calcule la cédula de pensiones. La cédula de pensiones en realidad es muy fácil. Para el caso de este contribuyente, no tiene ingresos por cédulas de pensiones, él todavía no es pensionado. Pero si a ustedes les llega a salir en el examen, es de las cédulas más sencillitas. ¿Qué debe hacer usted? Tomar los ingresos brutos por rentas de pensiones. ¿Dónde se certifican? Pues también hay un certificado de ingresos brutos por pensiones. Ese se lo facilita el pensionado, y a esos ingresos brutos le va a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Profesora, ¿cuáles son esos ingresos brutos que le aplican a un pensionado? Los aportes a salud. Recuerde que a un pensionado ya no cotiza pensión, porque pues él ya lo hizo durante toda su vida, ¿qué más le va a cotizar a pensión? Pero a salud sí debe seguir cotizando. Y esa cotización a salud obligatoria que hace el señor es tomada como ingreso no constitutivo de renta. Entonces, ingresos por rentas de pensiones, un ejemplo, 100 millones, ¿cierto? 100 millones. Vamos a colocarlo acá para que usted sepa cómo hacer el ejercicio en caso de que en el examen le salga esa cédula, ¿sí? Listo, ingresos brutos por pensiones, 100 millones. Profe, ¿cómo lo sé? Hombre, el pensionado le va a certificar, le tienen que certificar esos ingresos, y esos ingresos se los hace conocer a usted. Ingresos no constitutivos de renta. Bueno, el señor tiene que pagar el pleno de la salud, y el pleno de la salud es 12.5. Entonces, 100 millones por 12.5
Él cotiza, pagó 12.500.000 por salud. Listo. ¿De cuánto es la renta líquida de este señor? De 87.500.000. Sucede que las rentas exentas tienen un beneficio súper bueno. Está estipulado en el artículo 206. Recuerde que ahí usted encuentra todas las rentas exentas. Y sucede que usted se encuentra que las rentas de los pensionados o las pensiones están exentas en un tope de 1.000 VT mensuales. Entonces, si tenemos 1.000 VT mensuales, 1.000 por 12 meses que tiene el año, estamos hablando de 12.000 VT anuales. ¿Qué hacemos? Tomamos esos 12.000 VT para establecer el techo y los multiplico por 34.270, que es el valor de la VT para 2019. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 411.240.000. Como, mire todo lo que este señor, el límite de la extensión del impuesto que tiene este señor. Entonces, ¿qué me puedo tomar? ¿Qué me puedo tomar como exento? Toda la renta líquida. Entonces usted aquí a las rentas exentas o de pensiones se va a llevar como exento 87.500.000. ¿Por qué? Porque estos 87 millones están por debajo del límite que son 411 millones, ¿cierto? 87.500.000. Entonces, ¿cuánto tiene? Vamos a mirar acá. Voy a dejarle positivo. Listo. ¿Cuánto tiene? Aquí no había necesidad de colocarle negativo. ¿Cuánto tiene, cuánto le produjo de impuesto o de base gravable? Porque todavía no estamos en la sección del impuesto. ¿Cuánto le propuso, cuánto le quedó de base gravable la cédula de pensiones? 0. ¿Por qué? Generalmente cuando ustedes hagan una declaración de renta de un pensionado van a tener esa connotación de que la base gravable del impuesto le va a dar 0. Sin embargo, si el señor supera los topes para declarar, a él le toca declarar. Pero recordemos que declarar no necesariamente significa pagar. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa con este señor? Este señor va a tener una base gravable de 0 en cédula de pensiones. ¿Listo? Generalmente, pues ustedes se van a encontrar con ese límite porque pues muy pocas personas en Colombia se ganan 411 millones al año, ¿sí? Eso pasa solo con un sector muy pequeño y ustedes ya saben quiénes son, ¿sí? Pero pues lo común es que las personas se pensionan con más poco y pues por lo general sus rentas siempre van a ser exentas, las rentas por pensiones. Esa es de la más facilita de las cédulas por si les corresponde. Entonces, aunque no es el caso del señor, y voy a borrar estas cifras, aunque no es el caso del señor, pues ya les expliqué cómo es la cédula de pensiones. Quedamos en la cédula de dividendos y participaciones. Yo los invito a que ustedes revisen estos temas, a que por favor revisen la depuración de la cédula de trabajo, que pues es la que más tiene como, digamos que como procedimientos por los límites de las rentas exentas y las deducciones, a que revise el cálculo de la cédula general y en consecuencia, para quien lo quiera hacer, le voy a dar el archivo por separado aquí en el WhatsApp. Esto es contabilidad tributaria. Listo. Les voy a dar el archivo aquí por separado de las dos cédulas. ¿Para qué? Para que las vayan estudiando, ¿sí? Es muy fácil después juzgar y buscar culpables, que no se entienden, que la persona habla rápido, que no se escucha bien, que, o sea, miles de excusas, pero realmente, pues a lo largo de la sesión, y está grabado, solo son 2 o 3 personas que intervienen conmigo, al punto de yo dudar si es que tengo audio. Entonces, vamos a ser muy conscientes de esas cositas, porque no solamente es el trabajo escrito, también viene una evaluación oral y también viene pues el examen parcial que me va a dejar ver qué tanto entendimos. Bueno, entonces, aquí yo tengo trabajos varios, listo. Les voy a dar estos 2 archivitos que le van a servir mucho. Liquidación de la cédula general, que es como un poquito la más larga,
Y vamos a darles también la liquidación con todas sus formulitas y cosas y apuntes. La liquidación de la cédula de trabajo. De la renta de trabajo, que es como la más larguita. Ya las otras son más fáciles. Entonces ahí tienen para que estudien, ahí están con la fórmula, lo que el chico decía. Bueno, de pronto lo más largo es esto, ¿no? La cédula general y la renta de trabajo. Van a revisarla bien y recuerde hacer sus preguntas. Cuando nos veamos la próxima clase, si Dios nos da vida, por favor, vamos aquí con María de los Ángeles, por favor. María de los Ángeles, ¿todavía estás presente en la clase? Sí, señora. Listo. María de los Ángeles, cuando comencemos la próxima clase, como son tantas cosas y créeme que tengo muchas cosas en mente, cuando comencemos la clase tú me dices, profesora, vamos a comenzar con la cédula de dividendos, ¿oíste? Okay. Vamos a estar todos muy pendientes de la clase, ya María de los Ángeles me va a decir rápido, me pongo, pero vamos a mirar a ver si me da un tiempito, yo explico rápido la cédula de pensiones, la vamos a explicar muy sencillita, y, perdón, de pensiones no, de dividendo. Y después de que yo explique la cédula de dividendo, vamos a contestar preguntas de aquellas cositas que ustedes quieran preguntar de las cédulas y de la depuración de patrimonio bruto. Si hacemos un inventario de todos los temas que hemos visto, mire, ya tenemos prácticamente que más de la mitad de la guía de curso desarrollada a través de este ejercicio práctico. Con ese ejercicio práctico usted aprende muchos temas de renta. Usted aprende presuntiva, valor patrimonial de activos y de pasivos, aprende renta por comparación patrimonial, aprende determinación del patrimonio bruto. O sea, son muchos los temas que están en la guía de curso y que tú los aprendes de manera práctica con el ejercicio práctico. Pero para eso te fundamentaste primero en la lectura. Y es importante que no te despegues de la clase independientemente de que haya o no haya grabación, porque no es lo mismo que interactuar conmigo. Uno de los jóvenes me dijo, no entiendo de dónde sacó esos números, profesora, estoy atento, pero no lo comprendí. Abrí una hoja y volví y le expliqué. Y yo sé que esa explicación también le sirvió a muchos. Entonces, por favor, prestos a identificar que no entienden para la depuración, me pueden escribir a lo largo de la semana quienes comiencen a practicar. Realmente son muy pocos y más que todo en la jornada mañana que me escriben una que otra cosa porque ellos ya están preparando su examen. Entonces ellos sí me van escribiendo, yo les voy diciendo, pero realmente este curso no sé qué ha ocurrido. Ya estamos a las puertas de los exámenes, entonces yo les recomiendo ir preparándolo. ¿Sí? ¿Tú me ibas a decir algo? ¿Una niña iba a hablar? Sí, profesor, ¿de qué manera vamos organizando esto? Lo que no me ha quedado claro es que usted nos va a hacer algún tipo de información para empezar ya a hacer el examen. Sí, yo les voy a colocar esa información. Esa información se las cuelgo, exacto, esa información se las cuelgo el día, ¿cuándo volvemos a tener clase nosotros? ¿El miércoles? El miércoles. Okay. El miércoles les cuelgo la información como si fuera el parcial para que ustedes la vayan armando y les da tiempo el fin de semana de armar su declaración con todos los anexos y voy a ser muy exigente con todo, porque cada cifra usted me la va a tener que justificar. ¿Listo? Entonces ese va a ser el ejercicio y pues los chicos de la mañana ya lo están trabajando. Yo no les he dado un enunciado, pero ellos me llaman y me preguntan que por la cédula y que de dónde saqué tal número. Bueno, en fin, cada quien tiene su metodología y su forma de trabajo, pero lo que yo quiero que sepan es que tienen mi apoyo. Yo sé que es un tema que no es de la noche a la mañana que uno lo aprende, pero también es cierto que nos debemos ir con este curso de unas bases que nos permitan empezar con la práctica, porque si tú te vas sin bases, pues va a ser mucho más complejo. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos, ya son las 10:03, no los demoro, yo sé que están cansaditos del día. Cualquier cosa, por favor, me indican por teléfono, por WhatsApp. Dime, Sebastián. Siempre nos va a poder hacer el favor de regalarnos el documento de las hojas de trabajo que usted tiene allá con los valores sin las fórmulas, que yo sé que aparte de mí nos va a servir a muchas de las personas que están aquí. Ya les mandé lo que fue la cédula de trabajo y la general, con fórmulas y todo. Mira el WhatsApp. Y el esqueleto también está en el grupo. Y el esqueleto también está. Listo. Entonces ya tienes una ayuda bastante grande. ¿Qué les voy a enviar? Bueno, les voy a enviar también una ayuda sobre la depuración de patrimonio bruto y deudas.
porque eso también lo tienen que saber hacer. Listo. Bueno, chicos, entonces hasta aquí. Cualquier cosa nos vamos comunicando por WhatsApp. Recuérdenme preguntar, recuerden ir armando sus cosas con tiempo, porque en 2 horas, como les dije, pues va a ser imposible. Entonces, prudentemente vayan armando su declaración, vayan echándole ojo a lo que se ha explicado, a los artículos, a su mapa conceptual, porque nada de eso es letra muerta. Todo eso se lo puse porque le iba a ayudar en este ejercicio de la depuración. ¿Alguien más va a comentar algo? Buenas noches. Profe, no ha terminado de pasar la lista. Ah, no vamos a tomar la lista porque pues ya es tarde. No se preocupen por eso. Yo aquí la voy a descargar. Voy a descargar la lista de asistentes sin necesidad de llamarlos porque pues íbamos un poco atrasados con el tema. Entonces yo acá la descargo y pues a mí me van a aparecer como asistentes quienes estén en este momento conectados. No hay problema. ¿Listo? Ya aquí abajo, aquí me da una opción que dice descargar lista de asistencia. Entonces no se preocupen que cuando yo no los llamo a lista, yo la descargo. Es que estoy muy apurada con los temas, son muchas cosas y yo dije, no, si me pongo a llamar lista nos entretenemos y no avanzamos, pero no hay problema. Bueno, chicos, entonces una feliz noche para todos, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, listo, nos hablamos entonces.